Les agradezco particularmente los mensajes que nos escriben. En mi mensaje de Instagram tengo la posibilidad de recibir sus mensajes de modo directo, de modo abierto, así que siempre estamos ahí. Contesto los que alcanzo a contestar de verdad y siempre es un privilegio poder conversar. Así me llegan muchos temas. Suelo recibir temas de gente que tiene situaciones particulares. Por ejemplo, en estos días recibí un tema de un joven que tuvo un accidente grave y que la autoridad que tiene que responderle no le responde. Recibí ayer información sobre un caso que es de abuso, pura vulneración de derechos. Entonces, este tipo de casos que nosotros queremos habilitar para, en la medida de lo posible, entregárselo a ustedes. Hoy quiero comentarles y comenzar esta jornada diciéndoles que en este día tuve la oportunidad de entrevistar en el programa matutino que ustedes saben dirijo en el Telesistema Canal 11 en República Dominicana. Realizar una entrevista al presidente del grupo Diario Libre, Aníbal de Castro. Aníbal de Castro fue el primer director que tuvo el periódico Diario Libre, periódico gratuito de mucho éxito en República Dominicana, que inauguró esa manera de hacer periodismo también. Y posteriormente fue embajador fuera de nuestro territorio, fue embajador en Estados Unidos, fue embajador en Reino Unido. Entonces pudimos conversar de diversos temas. Uno de los temas que estamos tocando con Aníbal de Castro es el tema de las plataformas digitales, de las responsabilidades de estos días. En estos días ustedes están escuchando que hablan de una ley, un proyecto de ley que reforma la 6132 de expresión y difusión del pensamiento. Los proyectos de ley son eso, proyectos, y pasan por un camino, hacen un recorrido, una comisión que integró el Ejecutivo, que se tenía que tener diálogos con diferentes sectores. Ahora está en el Congreso debe dialogar sobre esto. Entonces, es un tema que a mí me parece que en algún momento tenemos que tocar, sobre todo con los juristas que mejor la trabajaron, con los juristas que estuvieron ahí. Lo que sí quiero invitarle a la gente es a que lea. Hay un abogado, Francisco Álvarez, que ha escrito, y que a mí me parece importante, que ha escrito, y aquí lo estoy buscando, ha escrito algunas ideas sobre este tema. Francisco Álvarez dice básicamente sobre esta ley, dice, el proyecto de ley orgánica, es orgánica. ¿Qué significa orgánica? Que tiene que contar con una votación de una mayoría calificada de expresión y medios audiovisuales. Tiene ya una semana en el Congreso, eso fue cuando llegó al Congreso, y dice, en él se conjugan importantes avances con serias debilidades, pero se provoca la necesaria discusión de cómo o si vamos a regular los excesos que tanto daño han causado en nuestra sociedad. Aquí algunas consideraciones de Francisco Álvarez. Y dice, primero, el proyecto elimina las sanciones penales, quizás ya muy desfasadas, y aplica un régimen administrativo sancionador. Esto me parece, dice, que va de acuerdo con la tendencia regional. Prohíbe la censura previa, eso es el artículo 4, reitera el acceso al Internet como derecho, artículo 5, y el principio de neutralidad de la red, el artículo 6, consagra la cláusula de conciencia, el artículo 14, y robustece el secreto profesional en el artículo 15. Además, introduce deberes y derechos adjudicados a las plataformas digitales, el artículo 20 y siguientes, lo que finalmente las equipara en supervisión a la de los medios tradicionales que tenían reglas, y se genera una publicidad como regla general, artículo 51. Luego tiene un gran reto, es la independencia del Instituto Nacional de Comunicación, INACON, adscrito al Ministerio de Cultura, que lo crea esa ley, y la forma en la que se nombran los consejeros y el director ejecutivo, ya que sufre de las mismas debilidades que siempre hemos conocido en otros organismos de parecida conformación. Tampoco me gusta permitir al juez evaluar caso a caso la pertinencia de eliminar o desindexar información personal, el artículo 23, que le da esa posibilidad al juez, que cause perjuicios desproporcionados a la intimidad, sin socavar el valor histórico o de interés público, pues va en contra de la historia jurisprudencial y normativa de nuestro país. Lo correcto o lo recomendable, piensa él,
es tener derecho a que se publique una actualización que aclare el desenlace favorable del afectado. Por igual, se sustrae de la competencia del INACON la supervisión en tiempo de campañas electorales, o lo que genera todavía más dudas sobre la efectividad de la ley en unos momentos más críticos, pues históricamente la época de campaña, formal e informal, tiende a ser un foco importante de excesos. En los artículos 16 al artículo 18, que parece vulnerar de forma muy fácil la libertad de expresión anónima al facilitar la identificación de los seudónimos con una solicitud nada más. Esto debe ser reforzado y supeditado a una evaluación jurisdiccional. Se crea un aparente control jurisdiccional interesante que hasta ahora se había ejercido tímidamente, pero que dio como resultado la decisión reciente del Tribunal Constitucional que ordenó el cese de sobrenombres en las instrumentaciones de casos. Ustedes saben que se prohibieron los sobrenombres para los casos judiciales. Esto es importante, pero pienso debe ser desarrollado con más claridad. Y si bien es cierto que existe una reserva reglamentaria, la potestad reglamentaria tiene límites estrictos. En definitiva, este proyecto es un paso adelante en modernizar el marco normativo dominicano para medios y la expresión, incorporando múltiples estándares internacionales. Sin embargo, requiere ajustes en independencia regulatoria, claridad en las tipificaciones y proporcionalidad sancionadora para evitar que esas mismas normas, en lugar de proteger la libertad de prensa, terminen alentando la autocensura o la censura indirecta. Igualmente siento que la reserva reglamentaria es demasiado amplia. Un reglamento jamás puede ir más allá de la ley que desarrolla, ni contradecirla, so pena de la ilegalidad, por lo que la ley debe ser más sugestiva si se quiere que sea reglamentado, ya que no puede un reglamento crear potestades nuevas que no están incluidas o concedidas por la ley. El principio de jerarquía normativo, más principio de competencia normativa, ejercicio normativo del poder, la administración debe de actuar dentro del marco de lo que la ley le ha atribuido. Con estos refinamientos, la ley podría convertirse en un modelo equilibrado de protección tanto de la libre expresión como de otros derechos. Esto dice el abogado Francisco Álvarez, yo quiero que ustedes lo buscan, Francisco Álvarez Martínez, un abogado joven que hizo un análisis de la ley que está en su cuenta, Francisco Álvarez Martínez. La verdad que también a veces se puede emitir muchísimos comentarios sin leer la situación, pero me parece, él está haciendo cuestionamiento de algunos artículos y está proponiendo otros, hay cosas que dice que hay que establecer límites más claros. Eso es lo que tocará al Congreso Nacional de forma indudable. Entonces, parte de la conversación con Aníbal de Castro estuvo referida a ese proyecto de ley que él dice que hay que tener una regulación. El otro aspecto que hablamos fue, digamos que la vida del periodismo. Actualmente vamos a las universidades, hablamos con los jóvenes y no necesariamente muchos jóvenes como antes se inclinan por estudiar comunicación y decir yo quiero ser reportero o reportera. Esto tiene que ver mucho con aspectos económicos, con otras posibilidades. Las mismas plataformas digitales le ofrecen oportunidades a quienes dicen me voy al mundo del cine o me voy a la comunicación corporativa en empresas privadas o en entidades públicas. Entonces dice, periodista siempre va a existir, decía él, es como el sacerdocio, dice, toda la vida hemos escuchado que no hay sacerdotes suficientes, siempre habrá sacerdotes en una iglesia milenaria. Del mismo modo, el periodismo siempre tendrá gente que quiera trabajar por el periodismo. Es una conversación que yo agradezco, me parece relevante, me parece importante y que ustedes pueden buscar porque está ampliamente disponible y que hemos sostenido en el día de hoy. Por lo demás, tengo el interés hoy de conversar aquí con un amigo que además es una persona que es muy comprometida con el medio ambiente, a ver si tiene tiempo porque está al mismo tiempo en otras funciones acá dentro del canal, pero sí le hemos habilitado un espacio y dijimos, bueno, vamos a tratar de tener esa conversación. Yo tengo otros temas más, muchos temas más que me gustaría tratar con ustedes. De esa conversación con Aníbal de Castro como presidente del grupo de medios Diario Libre, del grupo Diario Libre, sí quiero rescatar algo que él decía del respeto, de la regla de respeto a la dignidad de las personas, del respeto a los demás, de las responsabilidades, que debe de ser una vocación permanente. O sea,
De ahí que nosotros, por ejemplo, estemos ahora mismo en justicia reclamando porque a alguien se le ocurrió y te puso tu cara y te puso incluso unos salarios. Bueno, pues tendrá la oportunidad en el tribunal, por lo menos en mi caso, ese señor tendrá la oportunidad y en los casos en los que hemos ido. Pues esas son, digamos, yo escucho gente que dice, no, pero ustedes están hablando. Bueno, siempre todo el mundo tiene la posibilidad de que se siente difamado, puede ir a un tribunal. Eso es lo civilizado y lo que la ley te pone ahí. Nosotros, yo siempre he dicho que con respecto a la corrupción, que son los que más hablan, dice los casos de corrupción que están en la justicia, y hay gente que sigue, que trata de decir, no, pero usted, yo recuerdo que yo hablé de casos específicos de corrupción y siempre digo, nos quedamos cortos, porque cuando usted se lee los expedientes que han llegado a los tribunales de la República, usted descubre, no porque lo digo yo, porque lo dicen los que estaban involucrados, que llegaron a acuerdos, que devolvieron dinero, que hicieron confesiones, que entregaron evidencias, que como decía el mayor Girón, no borraron los WhatsApp, están ahí. Y nosotros no teníamos conocimiento de esos WhatsApp, no, lo tenía yo, no, lo tenía la autoridad en ese momento. Tenía conocimiento de cómo estaba el sistema de compra de alimentos de la cárcel, no lo tenía yo. O de que un hermano de un presidente estaba haciendo negocio de la magnitud que los mismos funcionarios que estaban entonces están declarando, no lo dijimos nosotros. Por lo tanto, nosotros, a pesar de que a usted le parezca mucho, en realidad nos quedamos cortos. Y la idea es que la comunicación no se quede corta. Yo les puedo decir, hasta ahora aquí nos hemos quedado cortos. La idea sería superar eso. Que el acceso a la información libre, que la capacidad de documentar los hechos. Pero eso pasa por una documentación y pasa por un trabajo. Y en ese sentido uno aprecia a la gente que hace ese trabajo sin inventar, porque no lo puedo sacar de mi estómago para dárselo a nadie, no. Tiene que ser investigando, documentando y trabajando. Siempre me ha llamado la atención de gente que tiene un micrófono en la boca y le pide al otro que sople. Comience a soplar usted para seguirle la corriente. Porque hacen un programa enterito dedicado a unos periodistas a decir, pero usted no habla, usted no dice, pero usted tiene un micrófono, diga. O sea, yo he visto gente hablando de entrevistas sin nunca en la vida haberle visto haciendo una entrevista. Ni mala ni buena. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. Estamos aquí, de verdad, es curioso. Estamos aquí y bueno, agradezco la posibilidad de hablar con la gente de Teleradio América y por supuesto con la gente que está en Estados Unidos y que nos ve a través de Televisión Dominicana. Mucho contenido esta mañana.